Historia de la Iglesia, siglo XIV en la Edad Media. Se hablaba habitualmente de la decadencia de la cristiandad en los siglos XIV y XV, pero conviene entender bien la palabra decadencia. Se trata en primer lugar de una decadencia en el sistema de cristiandad. Como hemos visto, está basada en la supremacía del papado, que había llegado a desempeñar el papel de árbitro universal en Europa en tiempos de Inocencio III. Este equilibrio era frágil, incluso en el siglo XIII, y se fue rompiendo poco a poco a lo largo de los siglos siguientes a través de varias crisis, algunas de ellas muy graves. Los soberanos discuten el papel del Papa en el terreno político dentro de la Iglesia. Las divisiones se desembocan en un cisma y en la constancia del poder papal. Las desgracias de los tiempos y el malestar de las conciencias provocan una explosión de pensamiento religioso y marcan el final de la humanidad. Sin embargo, este aspecto de decadencia no resume toda la vida de la Iglesia durante este periodo. Se operan algunas transformaciones que unían una época distinta. Son siglos también de una profundización interior para un gran número de cristianos. Los sucesos: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Surgieron nuevamente conflictos con los emperadores y príncipes que habían acontecido en otros siglos anteriores. Van naciendo primero las monarquías nacionales desligadas del papado. Los príncipes rechazan las intervenciones del Papa en sus reinos y afirman su autoridad en los asuntos eclesiásticos de sus dominios. En dos ocasiones, el rey de Francia, Felipe el Hermoso, y el Papa Bonifacio VIII se enfrentan violentamente en un primer momento. Bonifacio le niega al rey el derecho de poner impuestos sobre los bienes de la Iglesia. En un segundo momento, el conflicto tiene por objeto la humanidad judicial de los clérigos, pues Felipe ha citado ante el Tribunal Real al obispo de Pamiers, protegido de Bonifacio VIII. Se descadenan violencias. El Papa amenaza con deponer al rey, invocando antecedentes. Los legistas de la corte real pasan a la ofensa y excitan el sentimiento nacional y religioso contra el Papa, acusado por todos los vicios. Guillermo de Nogaret, súbdito del rey Felipe, humilla al Papa Bonifacio y en su residencia de Anagni, dándole una bofetada. En 1303, fuertemente conmocionado, el Papa, ya anciano, muere un mes más tarde, además de provocar la instalación del papado en Francia. Este conflicto motivó también un intercambio de argumentaciones a las que Bonifacio III contestó con la bula Unam Sancta, que recoge todas las afirmaciones teocráticas de sus predecesores. Recordaba la doctrina del primado pontificio, la superioridad del poder espiritual sobre el poder temporal. Por tanto, según esta doctrina teocrática, todo hombre para salvarse debe estar sometido al Papa, a lo que responde el rey Felipe el Hermoso con ataques injuriosos y groseros, afirmándose como el único señor de su reino. Aparece la idea de que si un papa fallece podría ser juzgado como un concilio general, conciliarismo. Más tarde dio otro conflicto entre el Papa Juan XXII y Luis de Baviera, a quien el Papa no quería reconocer como emperador en 1324. Todo desembocó en la designación de un antipapa, en la multiplicación de escritos sobre los derechos respectivos de los papas y de los soberanos, independientemente de las polémicas y de las injurias. Estos escritos proponen una reflexión sobre la naturaleza respectiva al estado de la Iglesia. Y surge también en lo que se llama el nacimiento del espíritu laico,
El término laico no significa antirreligioso, sino una persona que no es clérigo. Dos grandes afirmaciones caracterizan el espíritu laico: la independencia del Estado en el terreno temporal y la insistencia de definir la Iglesia como conjunto de creyentes sin limitarla a la institución clerical. Las consecuencias difieren según los autores. Unos se contentan con afirmar una relativa autonomía del Estado y de la Iglesia. Cada uno constituye una sociedad que tiene su propia soberanía. Eso es lo que hoy aceptamos de una buena gana. Pero Marsilio de Pauda va mucho más lejos. Solo en el Estado tiene soberanía. La Iglesia no es una sociedad, sino que está en el Estado, que concede sus poderes a los clérigos y convoca a los concilios. Esta es la teocracia, al revés, el embrión de un sistema totalitario. Signo simbólico de este espíritu laico es la bula de oro 1356, que excluye toda intervención. El Papa en la designación del emperador de Alemania fue publicada por el emperador Carlos IV de Luxemburgo, pero este mismo emperador designó cambios 7 designadas para que eligiera emperador: 3 arzobispos, al rey de Bohemia, al duque de Salomia, al margrave de Brandeburgo y al conde de Rin. Así el imperio quedó y se independizó el papado. Estando los ánimos tales exaltados, el Papa un tanto temeroso por lo que estaba aconteciendo, ¿qué hizo el Papa? El papado de Aviñón de 1309-1377. Clemente V, electo Papa de 1305, estableció su residencia en el sur de Francia. A él le surgieron Juan XXII, Benedicto XXII, Clemente VI, Inocencio VI, Urbano V, Gregorio XI. Los romanos hablaban de la cautividad de Babilonia. No es exacto, es decir, cautiverio, no exilio, pero sin refugio. Causa del traslado de Aviñón. ¿Por qué los papas fijaron su residencia en Francia? A causa fue la lucha fratricida en Italia y entre los Orsini y los Colonna. También influyó el deseo de alejarse de la órbita de los emperadores alemanes, pero cayeron bajo el dominio del rey francés. También en Roma había clima de violencia y saqueo, en el que peligraban la paz, la libertad, hasta la misma vida de los papas. En Aviñón no había anarquía, ni luchas callejeras, ni güelfos, ni gibelinos, ni Orsinis, ni Colonnas. En Aviñón había paz y buena administración. Cosas positivas: la situación de Aviñón no creaba inconvenientes para la dirección de la Iglesia. La ciudad era tranquila, estaba bien situada, era fácil de comunicarse desde allí con toda la cristiandad. Las cosas negativas: un buen número de cardenales o eran franceses o seguían los intereses del rey de Francia. También la mayor parte de los papas que se sucedieron en Aviñón era francés y quedaban bajo la influencia del rey francés. Prueba de esto es que el rey Felipe el Hermoso logró que del Papa Clemente V la supresión de la Orden de los Templarios mediante el Concilio de Viena en 1311 y 1312. A partir del Papa Juan XXII, la corte pontificia aumentó en personal y con ello los gastos. Por eso el Papa, para cubrir los gastos de operación, aumentó las tasas del que los obispos, abadías y cabildos debía pagar a la Santa Sede. Esto provocó ásperas protestas y deterioró la imagen de los papas de Aviñón. A esto se añadió la voluntad del Papa de reservarse la designación de todos los obispos, que por una designación debía aportar a la hacienda pontífica un año de sus rentas, pese a unas flaquezas humanas.
La iglesia de esta época tuvo sus santos: Santa Delfina, Santa Rosalía de Villanueva, San Roque de Montepeler, Santa Isabel de Portugal, Santa Juliana de Falconeri, el beato Urbano V, que fue papa de Aviñón, también Santa Ángela de Foligno, viuda y terciaria franciscana, beato Raimundo Lulio y sobre todo Santa Catalina de Siena, terciaria dominica y doctora de la Iglesia. Consecuencias del cisma de Occidente en 1378-1417. La cristiandad presionaba para que el Papa volviera a Roma. El pueblo de Roma deseaba vivamente que el nuevo Papa fuese romano y cuando menos italiano, para evitar que quisiera seguir en Aviñón. Así fue después de un confuso, agitadísimo conclave, fue elegido el Papa Urbano VI, el 9 de abril de 1378. En el principio del pueblo romano, en un primer momento, la elección del Papa Urbano VI fue aceptada por todos, pero no tardaron en surgir tensiones que produjeron un duro enfrentamiento entre el nuevo Papa y la mayoría francesa del Colegio de Cardenales. Entonces los cardenales constituían esa mayoría, abandonaron Roma y declararon públicamente la elección de Urbano. Era inválida por la falta de libertad en los lectores que habría obrado coaccionados por las amenazas del pueblo romano. Ese mismo año, un grupo de cardenales se reunió en Villa de Fondi y procedió a una nueva elección. Clemente VII y Urbano VI envió tropas contra el nuevo elegido, que se salvó refugiándose en Aviñón y poniendo su sede en una ciudad francesa. Empezó así el cisma de Occidente, que mantuvo la Iglesia dividida durante 40 años entre partidarios del Papa de Roma Urbano VI y partidarios del Papa de Aviñón Clemente VII. Dos papas. La indignación fue profunda entre los fieles que veía como pastores luchaban vergonzosamente por un poder que se había convertido solo en temporal y que consistía únicamente en intereses materiales. Eran partidarios del Papa de Roma, Italia, Alemania, Polonia, Inglaterra y Hungría, y los partidarios del Papa de Aviñón, Francia, España, Portugal y otras partes de Europa. Era tal desconcierto y la incertidumbre de quién era el verdadero Papa, que incluso muchos espíritus profundamente religiosos que obraban con inundable rectitud y sincero afán y fidelidad a la Iglesia estaban divididos. Unos atacaban al Papa de Aviñón, por ejemplo San Vicente Ferrer, y otros obedecían al Papa de Roma, por ejemplo Santa Catalina de Siena. Esto muestra hasta qué punto el cisma había sembrado confusión en las conciencias de los fieles. Urbano VI estableció el jubileo fuera en el año 1390, pero no llegó a verlo porque murió un año antes. Nadie lloró por él, de tan fuertes y numerosas que había sido las enemistades y las antipatías que él había creado. A Urbano VI le sucedió en Roma Bonifacio IX, que intentó hallar la solución a la vergonzosa situación que se había creado en la Iglesia, solicitando un acuerdo con el antipapa Clemente VII, que estaba en Aviñón. Pidió también la intervención del rey de Francia, Carlos VI, pero no obtuvo ningún resultado. Mientras tanto, Clemente VII murió y en su lugar fue elegido el español Pedro de Luna y adoptó el nombre de Benedicto XIII. Este se reveló aún más hostil que el anterior e igual de seguro de su propia legitimidad. Rehusó por lo tanto cualquier negociado y propuesta de mediación y conciliación ofrecida por Roma. Bonifacio IX estableció y celebró en Roma el jubileo de 1400, que movido por una gran cantidad de peregrinos hasta el punto que provocó la peste, que se difundió rápidamente. A pesar de la gran reconciliación propuesta por el jubileo, la discordia entre Roma y Aviñón siguió en su recrudeció
hasta que imputar a Bonifacio IX, el Papa de Roma, un compartimiento por lo menos dudoso. Utilizó las indulgencias y los beneficios eclesiásticos para conseguir fuertes cantidades de dinero que necesitaba, estableciendo tarifas muy elevadas y ofreciéndolos, sin tener en cuenta las cualidades de las personas que se beneficiaban. Bonifacio IX murió a los 45 años, no amado por el pueblo, y que en 2 ocasiones se le había revelado, y fue enterrado en San Pedro. A Bonifacio IX le sucedió Inocencio VII, que nunca trató de establecer un verdadero diálogo con el otro Papa Benedicto XIII. Mostró más bien una completa intransigencia. Se encargó en cambio de reconciliar a las 2 potentes familias romanas de la Colonna y de los Saville, con el objeto de dar un poco de tranquilidad a la ciudad de Roma. Durante esta audiencia, concedida a 16 delegados del pueblo, puesto que estos empezaron a adoptar una actitud amenazadora, un sobrino del Papa mató a 11 de ellos, arrojando sus cuerpos a la calle. El pueblo se levantó, obligando a Inocencio VII a refugiarse en Viterbo. De noche, con toda la corte, pudo regresar a Roma solo. Al año siguiente, murió a los pocos meses de regresar a Roma. Le sucedió Gregorio XII, que se comprometió en abandonar la tarifa papal. Sí hacía lo mismo Benedicto XIII en Aviñón, y exactamente lo mismo prometió el antipapa, pero ninguno de los dos cumplió con lo comprometido. Entonces el colegio de los cardenales que se había reunido en Pisa decidió poner término a esta condena, deponiendo a ambos y eligiendo a un nuevo papa que adoptó el nombre de Alejandro V. El resultado fue que hubo 3 papas al mismo tiempo y cada uno de ellos pretendía ser legítimo. Alejandro V murió pronto, en 1410. En su lugar fue elegido Juan XXIII. Este estado de cosas, coexistencia de 3 papas, duró desde 1409 hasta 1417, año de conclusión del Concilio de Constanza, que fue firmado. Las decisiones de Pisa depondría a los 3 papas e impondría a Martín V, llamado Cardenal Colonna. El único que aceptó la decisión del concilio fue Gregorio XII, y Benedicto XIII siguió considerándose papa hasta la muerte. Juan XXIII, al que se le consideraba peligroso, fue encarcelado y aislado en varios castillos alemanes, de los que de todas maneras consiguió fugarse. Acudió al nuevo Papa Martín V para pedir protección, y a este se le concedió y le permitió incluso sentarse en el sagrado colegio de un escaño más alto que los demás. Juan XXIII murió poco después. Gregorio XII, tras la renuncia de su retiro en Recanita, donde murió en 1417. Sacó una conclusión obvia de este periodo triste de nuestra historia de la Iglesia. Un imperio temporal hubiera sucumbido con todo este desbarajuste. Sin embargo, el Papa mostró su indestructibilidad, porque está fundado sobre la roca firme, y la Iglesia es conducida y guiada por el Espíritu Santo a través de hombres, y a pesar de los hombres de Iglesia. Resumamos un poco de lista de los papas de este triste periodo de la Iglesia, para que así se pueda dar un poco más claro el desarrollo del cisma de Occidente de 1378 a 1417, en Aviñón 70 años. Clemente V de 1305 a 1316, Juan XXII de 1316 a 1334, Benedicto XII 1334 1342, Clemente VI 1342-1352, Inocencio VI 1352-1362. En Roma, Aviñón, a Urbano V
1362-1370, pero no regresó a la sede de Aviñón en 1370. Gregorio XI, 1370-1378, y Urbano V. Urbano VI, 1378. Los romanos querían un papa romano y con este papa comenzó propiamente el cisma. Cisma de Occidente, 40 años. Urbano VI, 1378-1389. Clemente VII, 1378 y se trasladó a Aviñón. Clemente VII, 1378-1394. Bonifacio IX, 1389-1404. Benedicto XIII, 1394-1417. Inocencio VII, 1404-1406. Gregorio XII, 1406-1415. Concilio de Pisa en 1409, elección de un tercer papa. Alejandro V, 1409, muere al año, y en 1410. Juan XXIII, 1410-1415. Gregorio XII, Juan XXIII, Benedicto XIII. Concilio de Constanza, 1414-1418. Dispone a los tres y elige un nuevo papa. Martín V, 1417-1431, el verdadero papa con el que acabó el cisma de Occidente. Triste suceso, supresión de los templarios. Felipe el Hermoso apresó a los miembros de la orden y confiscó sus bienes. Codiciados por muchos, en 1307 lanzaba contra los templarios la calumnia de idolatría, herejía e inmoralidad. La verdadera causa por la que el rey Felipe quería suprimir esta orden era porque poseía inmensas riquezas que empleaba en obras de beneficencia. Pero el rey ambicionaba para intimidar al papa. Le presentó las confesiones de los reos, arrancadas bajo el tormento, y el Concilio de Viena en 1311. El papa Clemente V suprimió esta orden por medio del rey Felipe. La peste negra, castigo de Dios. De ninguna manera, Dios es Padre y no puede querer semejantes cosas. Y si ocurren males, apeló a la frase de San Agustín: siendo Dios el sumo bien, no permitiría el mal, sino sacaría de ese mal un bien. Siempre ha sido así el modo de obrar de Dios: sacar un bien de todo mal, para cancelar el mal radical y terrible del pecado. Nos mandó del cielo el regalo más hermoso, su propio Hijo. Por eso el sábado santo rezamos toda la iglesia: oh feliz culpa, que no mereció semejante y tan redentor. ¿De dónde vino esta peste y por qué? Proveniente de Asia, Constantinopla, 1347. Una mortífera peste azotó Europa entera. Muchedumbres enormes perecieron por falta de medicamentos. La gente huía despavorida en sus peregrinajes, arrasaba cuanto encontraba. El hambre, la miseria reinaron inmisericordes. Se vino abajo toda la vida universitaria y monacal. Solo hasta el año 1350 Europa empezó a emerger de las ruinas. La peste negra en 1348 fue una catástrofe de tal magnitud que se alertó sustancialmente las situaciones demográficas, con considerables repercusiones en los órdenes económico-social. Esta peste, en otras más que en otros tiempos se sacudieron, permanecieron una buena parte de la población europea esa dramática experiencia e influyó de una manera visible la insensibilidad de las gentes. Por aquel tiempo el tema de la muerte estuvo como nunca presente en la literatura, en el arte, en la vida espiritual. Pisa levantó entonces el gran monumento a los muertos, su maravilloso campo santo, cuyos muros se encubrieron con frescos de la danza de la muerte, un tema de los artistas reproducieron 1000 veces y que cantarían los poemas de todas las lenguas. La muerte de la danza era una muerte despiadada, en la que se pintó con tremendo realismo el espectáculo de miseria,
que acompañaban a las grandes epidemias de la época. Místicos, un respiro, un medio de tanta calamidad. Hostiados de los males que afligían los tiempos, muchos hombres desaparecieron de la vida mundana, y en un intento análogo, el movimiento eremítico de los primeros siglos decidieron buscar solamente a Dios en la intimidad del alma. Guiadas de esa renovación, el maestro Eckhart en 1327, gran pedagogo y pastor de almas, el beato Enrique Suso, dominico, que ejerció un profundo influjo religioso, y Juan Taulero, famoso predicador y hombre de consejos, almas privilegiadas por dones místicos, fueron de las santas antes nombradas, Santa Brígida de Suecia y Catalina de Siena. Esta doctora de la Iglesia, así como Raimundo de Lulio, poeta, novelista, filósofo, teólogo, místico y hombre de grandes ilusiones misioneras, fundó la primera escuela de lenguas orientales. Su libro, Leamik y Almat, el amigo y el amado, ejerció notable influencia mística en la mística, y su Ars Magna intentó organizar las ciencias. Murió mártir en 1316. Siguen las universidades. El número de universidades aumentó después del lapso de la peste negra, pero la escolástica decayó por falta de la creatividad, por un afán de disputar sobre las cuestiones vanas y sutiles. Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra en el año 1337-1453. ¿Qué reyes intervinieron en esta guerra durante el siglo? Un siglo enfrentó a dos naciones cristianas. Por parte de Inglaterra, Eduardo III, Ricardo II, Enrique IV, Enrique V y Enrique VI. Por parte de Francia, Felipe VI y Juan II, Carlos V, Carlos VI y Carlos VII. En la ocasión próxima de esta guerra fue pretensión de Enrique III, un rey de Inglaterra y duque de Aquitania, de suceder en el trono francés, Carlos IV, pero esa pretensión chocaba con los derechos de Felipe de Valois, coronado en Francia con el nombre de Felipe VI. Enrique invadió el norte de Francia y venció en diversas ocasiones el ejército enemigo, pero Francia, gracias a la estrategia de su nuevo rey, Carlos V, logró recuperar la mayor parte de los territorios invadidos. La segunda parte de esta sangrienta guerra, en 1414-1453, se vio marcada por una gran invasión inglesa. El nuevo rey inglés, Enrique V, se aprovechó de las divisiones internas del Reino de Francia, pues contó con el apoyo de los borgoñeses, pero en 1429 el ejército francés alentó a Juana de Arco, logró romper el cerco y ganar la batalla de Patay. La doncella de Orleans exhortó al Delfín, el futuro Carlos VII, a no ceder ante las guerras inglesas, e incluso consiguió que la pusieran al frente de un gran ejército para continuar la lucha contra los invasores. Fue canonizada en 1920 para dar un breve juicio de las hazañas de Santa Juana de Arco. Quiero seguir a Fray Contardo Miglioranza. El dedo de Dios estaba en Juana de Arco, quien desde los 13 años comenzó a recibir los primeros mensajes y a los 16 inició su fulgurante misión. ¿Qué buscaban los jueces que eran eclesiásticos al sentenciar a Juana a la muerte y muerte de hoguera? Estaban al servicio de la justicia o de la política ocupacionista inglesa. Todos están acordes en afirmar que fue un juicio inicuo, porque Juana de Arco nunca fue una bruja ni hereje. Motivos por los que condenaron, en realidad, a quienes buscaban atacar y humillar era al rey Carlos VII, a quien Juana había hecho consagrar en Reims. Era pues un planteo religioso o político. Era un pretexto religioso para sostener una tesis política. ¿Cuántos intereses inconfesables hubo detrás de este juicio, que entristece profundamente nuestra coincidencia? Juana de Arco
es la única persona de la historia que sufrió 3 procesos: proceso de condenación, proceso de rehabilitación y proceso de canonización. Estos procesos no solo representan distintos momentos de la vida de Juana, sino que otros tantos símbolos de inmenso valor por toda la humanidad. Cuántas incomprensiones, atropellos, calumnias, injusticias hay en el mundo. Es necesario que se llegue a la hora de la verdad, cuando Dios da a cada uno lo suyo. La respuesta de la Iglesia: ¿por qué el Señor permitiste el cisma de Occidente? El cisma de Occidente puso de manifiesto la triste postración en que se encontraba la Iglesia. Por todas partes se sentía la necesidad de una renovación y una reforma de toda la Iglesia, que comenzaban desde su cabeza y terminaba en sus miembros. Pero faltaba que resuelva la voluntad de acometerla a aquellos mismos que expresaban este anhelo, y incluso en los mismos papas. El periodo de Aviñones francés, a la Iglesia y a la Curia perdió su universalidad. Al mismo autoridad al papado quedó profundamente minada. Los datos estadísticos correspondientes al periodo aviñonés hablaban por sí solos. Fueron franceses los 7 papas que sucedieron en esa ciudad, y de los 134 cardenales creados durante estos pontificados, 133 eran franceses. Por eso el pontificado de Aviñón imprimió a la Iglesia unos rasgos acusadamente particularistas, que se contradecía en el carácter universal o católico con Cristo que la fundó. Ciertamente la curia de Aviñón fue eficaz, pero cayó en una evidencia voracidad tributaria. En su fiebre recaudatoria llegó hasta el extremo de exigir a los herederos las tasas adeudadas por beneficiarios ya difuntos, y a imponer penas canónicas para forzar el pago de los morosos. Otra plaga de esta época fue el ausentismo de muchos eclesiásticos. Buscaban ser titulares de obispos, abadías y otras instituciones para recibir beneficios, pero sin presentarse en ellos más que esporádicamente. Preferían estar en las cortes reales o en las curias pontificias, donde las posibilidades de enriquecimiento y de influjo eran numerosas, e incluso daban acumulaciones de títulos y beneficios. Otra nota negativa de esa época fue el modo fue suprimida. La orden de los templarios fue un escándalo y pesa como una losa sobre la memoria del Papa Clemente V. Convocó el Concilio de Viena para que resolvieran el asunto, pero como las presiones del rey Felipe fueron en aumento, claudicó y suprimió el orden en 1312, hecho del que se arrepintió hasta su muerte en 1314. Pero a pesar de todo, Dios mandó a 2 santas, Santa Brígida de Suecia y Santa Catalina de Siena, que le recordaban al Papa su deber como pastor universal y urgían volver a Roma, donde estaba el centro de la cristiandad. Porque sucedió el cisma. Solo Dios permite esta tremenda crisis en la Iglesia para demostrar que a pesar de todo, Él seguía conduciendo la barca de Pedro a un buen término. Fallan los hombres, pero no la Iglesia. La Iglesia es santa porque su fundador, Cristo, es santo. La Iglesia sigue adelante a pesar de todos los avatares. Contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, están callando. En un tiempo en que la muerte estaba de moda, como vimos, su recuerdo aparecía lleno de enseñanzas provechosas para el cristiano, y a la Iglesia aprovechó para predicar a fondo sobre las realidades últimas, a las verdades eternas, lo que también llamamos novísimos, una lección de verdadera sabiduría y justa valoración de la vida terrena. Podría aprenderse a este tiempo, así los expresó Jorge Marrinque en las coplas de la muerte de su padre.
La muerte llega a todos, la muerte gran niveladora, que a papas y emperadores y perlados, así los trata la muerte, como a los pobres pastores de ganados. Por esta época la Iglesia incorporó la liturgia de los difuntos, la secuencia de Die Irae, el día de la ira de Tomás de Celano. Se popularizaron las artes moriendi, artes de bien morir, para uso de los fieles cristianos. La experiencia de la peste y de la muerte fue aprovechada por la Iglesia para inculcar una más profunda religiosidad en el pueblo cristiano. El resultado de todo esto fue una piedad más interior, una devoción más sentida y una mayor sensibilidad ante los misterios de la pasión y muerte de Cristo. Fruto de esto fueron las escenificaciones de la pasión de Cristo, que conmovían profundamente a las multitudes y las presenciaban. Se difundió también la práctica del Vía Crucis hasta los cortejos de flagelantes, iniciados a raíz de la peste negra. Creció también la devoción a la Santísima Virgen, sobre todo aumentaron las manifestaciones de culto al Santísimo Sacramento. La Iglesia ante la mística y la devoción. La Iglesia miró con interés este resurgir místico, pero también estaba atenta a las posibilidades desviaciones. Recordemos que desde el siglo XIII, siglo XIV, no se había venido fraguando dos grandes escuelas de espiritualidad. La franciscana, que influjo de agustiniano, una espiritualidad afectiva y práctica en la que la ciencia estaba hermandada con el ardor seráfico. Exponentes de esta escuela fueron San Buenaventura, Santa Ángela de Foligno, el beato Raimundo Llull, Juan Duns Scoto, San Antonio de Padua, San Bernardino de Siena, San Juan Capistrano. La segunda escuela fue la de los dominicos, de influjo aristotélico, que era una espiritualidad más especulativa y docta, construida sobre la teología. Perteneciendo a ella los teólogos y místicos Johannes Eckhart y Taulero. Hacia finales del siglo XIV se advierte una reacción contra la espiritualidad especulativa y una búsqueda de una espiritualidad más afectiva y sencilla, y más especular que sobre la unión de Dios. Se sentía el deseo de vivirla, decía Tomás de Kempis en su libro La imitación de Cristo, que te aprovecha disputar altas cosas de la Trinidad si careces de humildad, por donde desagrades a la misma Trinidad. Por cierto, las palabras subidas no hacen santo ni justo, más virtuosa vida hace el hombre amable a Dios, más deseo de sentir la compunción de haber su definición, o tanta diligencia, pusiesen a extirpar los vicios y sembrar virtudes como en mover cuestiones, no se haría tantos males y escándalos en el pueblo, ni habría tantas desilusiones en los monasterios. Imitación de Cristo en el capítulo 1 y 3. Está naciendo la devoción moderna, una espiritualidad eminentemente tradicional que pone a Cristo en el centro de la vida. Esta devoción es un preludio de la espiritualidad ignaciana. Dicha devoción nació en Holanda y tuvo como fundador a Gerardo Groth en 1340. Groth funda a los Hermanos de la Vida Común, a quienes no pide votos, sino santidad, en medio del mundo, castidad, obediencia y trabajo para ganarse el sustento, sobre todo con la transcripción de los manuscritos. Los puntuales de esta devoción moderna son estos: a la vida interior, a los ejercicios piadosos, oración, meditación, examen diario de lecturas, a la vida común y a las obras de celo que deben acompañar a la devoción interna, y a las características principales son desprecio de la ciencia humana, de la escolástica y amor al estudio de la Sagrada Escritura, tendencia moralizante y práctica apostólica.
tendencia afectiva al fomento de la santidad en la vida ordinaria, vida espiritual, metodizada, más individual que litúrgica. La Iglesia vio al inicio con buenos ojos que esta corriente trata de conducir las almas al encuentro de la sabiduría divina, a través del camino de la santa humanidad y a la pasión de Jesucristo, fomentando el espíritu de la oración, meditación. Esta corriente se difundió por Alemania y otros países, sobre todo en los monasterios y conventos religiosos. También la Iglesia debe mucho a estos maestros del espíritu por invitar a la oración personal. Además de la liturgia, esa oración personal iba dirigida a la búsqueda personal de la perfección, adiestraba en los ejercicios piadosos y lo sostenía una lucha interior indispensable para alcanzar las metas propias de la vida cristiana. De este tiempo es La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, un libro que nos enseña a practicar el desprendimiento de las criaturas para poder encontrar a Cristo mediante la vida interior, poder seguirle el camino real de la Santa Cruz y saborearle en la Eucaristía. Por alguna de las notas de esta devoción moderna, no pocos protestantes han querido ver en ella un movimiento precursor del protestantismo, pero hemos de decir que esta espiritualidad, aunque haya podido tener exageraciones, hunde sus raíces en la tradición de la Iglesia. El individualismo que se puede darse en la espiritualidad no es antijerárquico, ni su amor a la Escritura niega la tradición. Además, la abnegación, mortificación, humildad, obediencia fomenta la espiritualidad, se aleja mucho del espíritu de Lutero. La ascética es una devoción a una ascética que supera la gracia, hace trabajar la voluntad para vencer a los malos hábitos. En conclusión, en este siglo no se debe descorazonarnos por todo el cisma que ocurrió. Tenemos que confiar en la palabra de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. De la bula Unam Sanctam, en 1302, transcribió este párrafo: la Iglesia y única no tiene más que un cuerpo, una cabeza, no dos cabezas, como si fuera un monstruo. Es Cristo y Pedro, vicario de Cristo, es sucesor de Pedro. La autoridad temporal tiene por estar sometida a la autoridad espiritual. Si el poder terreno se desvía, será juzgado por el poder espiritual, pero si el poder espiritual es inferior, se desvía, lo será por el poder superior. Si el poder supremo se desvía, solo Dios podrá juzgarlo, y no el hombre. Esta autoridad, aunque se le haya dado a un hombre y la ejerza un hombre, no es del hombre sino de Dios. Se le dio a Pedro por boca de Dios. En consecuencia, decimos y pronunciamos que es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana estar sometido a un pontífice romano. Santa Catalina de Siena así interpelaba al Papa Gregorio, y estaba en Aviñón: no resistáis a la voluntad de Dios, ya que las ovejas están esperando hambrientas, y ya que volváis a la sede de Pedro. Como vicario de Jesús, tenéis que recobrar vuestra propia sede. Venid sin temor, porque Dios estará en vuestro lado. No esperéis a que llegue el tiempo, porque el tiempo no aguarda. Responded al Espíritu Santo: venid como Cordero, que con su manto derramada derriba a sus enemigos, sirviéndose de las armas de amor. Tened ánimos, salvar a la Iglesia de la división y de la iniquidad. Los lobos vendrán a vuestro seno a pediros misericordia. Venid como hombre animoso y sin miedo, y sobre todo, guardaos mucho por amor a la vida. De venir rodeado de aparato militar, venid más bien con la cruz en mano como un manso cordero.